buenos días o muy buenas tardes, depende de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec y profesor de Sigurat, profesor del máster de estructuras metálicas y mixtas en edificación. Y el objetivo hoy será hablar sobre el diseño sismorresistente de conexiones de acero. Obviamente, dentro de ellas, una parte esencial son las conexiones precalificadas a momento. Será uno de los tópicos importantes y al final estaré hablando también un poco acerca de las conexiones de los pórticos arriostrados, pero principalmente me voy a enfocar en las conexiones precalificadas a momento como aquellas conexiones que forman parte del sistema resistente a sismo. Sí quisiera destacar algo importante. Todo lo que vamos a estar viendo en esta sesión forma parte del bloque de sismo del máster de estructuras metálicas y mixtas en edificación. Un máster que tiene un título propio de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la cual yo también soy profesor, en este caso, del Departamento de Resistencia de Materiales de la universidad. Y bueno, en conjunto con, por ejemplo, con el director Carles Romea, que es el director del máster de estructuras metálicas y mixtas. Entonces, el máster está conformado por 5 bloques y el último bloque es precisamente el bloque de diseño sismo resistente, de edificaciones sismo resistentes. Y dentro de todo ese tópico, evidentemente las conexiones juegan un papel fundamental. Vamos a empezar de una vez. Bien, vamos a empezar describiendo precisamente los antecedentes de las conexiones. Este es un tópico importante, porque de alguna manera hay que saber qué sucedió con todo lo que eran estas conexiones a momento y lo que ha pasado en los últimos años para tener las conexiones de hoy. Veamos. A inicio de los años 90, el comportamiento de los pórticos de acero soldados, estoy por acá, resistentes a momento, había demostrado ser, luego de la experiencia de muchos sismos en diferentes países y principalmente en los Estados Unidos, uno de los mejores sistemas existentes para resistir los efectos y daños de estas fuerzas laterales. Sin embargo, ¿qué ocurre? Sucede el sismo de Norwich de 1994, un sismo muy fuerte, un sismo que tuvo digamos, el pico registró 6.7 en la escala de Richter y la aceleración terrestre para la época fue la jamás captada en un área urbana estadounidense. Fue la más crítica que existió en ese momento. Ese sismo causó, obviamente, numerosos daños, numerosas pérdidas y lamentables de vidas humanas, pero desde el punto de vista estructural se destaca que se presentaron inesperadas fallas en las conexiones resistentes a momento que se utilizaba para la época. Esa conexión está asociada a esta imagen que vemos acá. Era una conexión donde se generaba una soldadura de campo, en este caso una soldadura de penetración en la parte del ala y en la parte final también, es decir, en las alas. Pero noten la presencia de estas piecitas que están acá, que son las llamadas en inglés backing bar, una placa de respaldo, pudiéramos decir así, para la soldadura. A partir de esa barra de apoyo, placa de respaldo, como lo quieran llamar, que la vemos aquí a la derecha, es precisamente a partir de ella que se generó toda la falla inesperada e indeseable en este tipo de conexiones. Se pensaba antes de este sismo que esas conexiones funcionaban perfectamente, pero el sismo dejó claro que no, que habían fallas importantes en estas conexiones y hubo que generar todo un proyecto de revisión y rehabilitación de esas estructuras para ver primero qué fue lo que pasó y en segunda parte, en segundo lugar, proponer ahora conexiones que sí funcionen. Entonces,
Todo eso conllevó, de alguna manera, a lo que es el proyecto, el Sac Steel Project. Es decir, a partir de este evento, que estoy por acá, en California, se inicia un programa de investigación por la Agencia Federal del Manejo de Emergencias, el FEMA, que todos conocemos, para evaluar y desarrollar la inspección, rehabilitación y construcción de estructuras de pórticos resistentes al momento. Esto incluyó más de 120 ingenieros, investigadores, expertos en construcción. ¿Y cuál fue el objetivo de este trabajo? Una primera fase se enfocó directamente en desarrollar la inspección, evaluación, reparación y rehabilitación de las estructuras dañadas, evidentemente. Y una segunda fase del proyecto se enfocó principalmente en el desarrollo de nuevas alternativas de conexiones viga-columna en pórticos resistentes a momentos que tuviesen un comportamiento adecuado ante acciones sísmicas a través de modelos analíticos e investigación experimental. Cabe destacar que este sismo de Norwich se da el 17 de enero de 1994 y un año después, prácticamente la misma fecha, si mal no recuerdo, se da el sismo de Kobe en Japón. Y ambos eventos marcaron un antes y un después de la ingeniería sísmica a nivel mundial y teniendo muchísima repercusión en lo que son las estructuras de acero. Entonces, cuando vemos ¿cuáles son esos antecedentes? Ahora entramos propiamente en las conexiones precalificadas a momento que se definen en la norma ANSI IEC 358-2016. Ha habido, digamos, la versión anterior era la 2010, anteriormente era 2005. Entre esas versiones hubo actualizaciones, pero al final, hoy por hoy, tenemos la versión 2016, que es la que desarrollamos en el máster. Nosotros como INESA, formamos parte del equipo Sigurat en el desarrollo de todo este bloque que decía desde el principio. Nosotros estamos un poco a cargo, por así decirlo, de desarrollar todo el contenido de diseño sismo resistente para el máster y nos enfocamos muchísimo en el diseño de los sistemas estructurales, de las edificaciones y de las conexiones, por supuesto con las últimas normativas y en este caso de las conexiones aplicando la norma 358-2016. Esta es la carátula de esta norma que aplica para sistemas intermedios y especiales resistentes a momento, los llamados IMF y sistemas SMF, que en este caso el SMF sería el Special Moment Frames. ¿Cuáles conexiones están precalificadas? ¿Qué significa el término precalificado? Conexiones que pasaron por una serie de evaluaciones experimentales, por ejemplo, entre ellas el que pudieran desarrollar más de 0.04 radianes de rotación, el que tuviesen ciclos estables ante numerosos ciclos de carga y descarga, que finalmente su desempeño permitiera que la estructura lograra disipar energía. Es decir, una vez identificados los problemas en las conexiones que existían antes de Norwich, bueno, ahora vamos a empezar a generar, de acuerdo a este proyecto, Joint Venture, el Steel Project, es decir, bueno, vamos a generar una serie de conexiones para que los ingenieros tengan alternativas suficientes para lograr implementarlas en los edificios de acero. Entonces, hubo durante años estudios y en esos años se fueron generando estas normativas, por ejemplo, la 2005, la 2010, la 2016, y se han ido incorporando cada vez más conexiones. Si nosotros comparamos la versión 2010 con la 2016, quizás hay 3, 4 conexiones que se han agregado en esta 2016 y habrá más en las siguientes ediciones. Pero todas pasan por un proceso de precalificación. Ahora, antes de entrar en esta descripción de las conexiones precalificadas a momento, bueno, me gustaría hablar precisamente de la filosofía, aunque bueno, podemos quizás hacerlo posteriormente
una vez que las describamos, podemos destacar precisamente cuál es la filosofía que se tiene en este tipo de conexión. Para no romper el hilo, vamos a seguir describiéndolas y al final podemos hacer comentarios sobre todo de cómo calcular estas conexiones. Entonces tenemos la conexión clásica de plancha extrema extendida, empernada, rigidizada y no rigidizada, la Extended End Plate. Está la 4E, la 4ES, la 8ES. La 4E son 4 pernos por ala sin rigidizador, la 4ES, 4 pernos por ala con rigidizador y la 8ES, 8 pernos por ala con rigidizador. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve una conexión 4ES, esta sería una 4ES, y aquí se ve el rigidizador. Bien, una conexión simple, muy utilizada, yo diría que la más utilizada, y bueno, obviamente tiene todo un procedimiento de diseño. Aquí vemos imágenes de la 4ES a la izquierda, la 8ES a la derecha, una vista frontal, una vista lateral y una vista en planta. Pasamos ahora a la conexión de viga reducida, la llamada RBS. Es una filosofía interesante esta conexión porque ¿cuál es el objetivo que tiene la misma? Debilitar la viga en una determinada zona, que es la zona del punto medio de donde se hace un corte en el ala. Aquí vemos cómo se genera un corte en el ala. El parámetro C es precisamente esa profundidad del corte, A es la distancia donde inicia el corte y B la longitud del corte. El objetivo, debilitar intencionalmente la conexión allí para que se produzca la formación de una rótula plástica, que esa es parte de la filosofía de diseño, y que entonces la viga pueda disipar energía. Entonces es una conexión que tiene digamos, le induce a la estructura una muy buena capacidad de disipar energía y de utilidad. Además de que reducir la capacidad de la viga favorece aspectos como el criterio columna fuerte, viga débil. Es sin duda una de las mejores conexiones, pero el problema que pudiera tener es que hay que hacer una soldadura de penetración en campo. Y por otra parte, que hay que fabricar estos cortes en taller, que puede ser un poco tedioso y puede generar algún impacto de costo. Pero desde el punto de vista estructural, tiene quizás el mejor desempeño en comparación a todas las conexiones. Además que realmente es bastante simple su aplicación. Vemos la conexión de ala soldada no reforzada al alma soldada. La welded flange, no reforzada directamente, ¿no? La WFW. Esta conexión es la variante directa de la conexión que se utilizaba antes del sismo de Norris. ¿Por qué? Porque es una conexión que sigue teniendo una placa en el alma, pero ahora se generan unos ciertos cortes, unos ciertos chaflán, podríamos decir así, en la parte superior e inferior de esa plancha de corte que mejoran el comportamiento de la misma. Se sigue manteniendo la soldadura en las alas. Ya no está la presencia de esa barra de apoyo que servía para la soldadura de penetración. Y entonces esas variaciones, tanto de la placa de refuerzo en el alma, como incluso de la geometría de los agujeros que se le hacen a las alas para permitir la soldadura continua, todos esos detalles derivaron en un comportamiento adecuado de estas conexiones. Inconvenientes, que igualmente es una conexión que es soldada, que se tiene que hacer en sitio. Yo siempre pongo ese aspecto, es decir, una conexión soldada en sitio tiene el inconveniente de que, bueno, puede no quedar perfecta como debería ser, y cuando tenemos que hacer muchísimas conexiones, ir soldando cada una puede ralentizar, por así decirlo, hacer mucho más lento el proceso
de construcción, y eso habría que compararlo contra la rapidez que implicaría conexiones que son impernadas, que han sido fabricadas previamente. Entonces, bueno, aquí da para todo, ¿no? Aquí vemos los detalles, solo para que tengan una idea. Uno en un plano estructural tendría que colocar unas notas como las que vemos acá. Fíjense estos detalles que no son tontos, más bien muy importantes. ¿Quién es A? Este parámetro. Imagínense decirle a alguien que va a construir una estructura metálica que entre lo que es la línea de corte que vemos acá y el final de la placa de refuerzo, la placa utilizada de conexión en el alma, es el valor de A, y estos son 6 milímetros, 1/4 pulgada como mínimo, o media pulgada, 12 milímetros. O decirle, por ejemplo, el valor de E, que es medido también desde el corte hasta el inicio de la soldadura de filete que hay aquí. O sea, son detalles muy específicos que no son tan simples de cuidar en obra. Pero si se hiciera, perfecto. No habría ningún inconveniente. Pasamos ahora a la conexión de plancha de ala empernada, la Voltage Flange Plate. Una conexión que a simple vista se ve que realmente es una conexión a momento, una conexión robusta. El momento, por ejemplo, que se genera acá, como momento M, se puede llevar a un par de fuerzas F, que son las que irían por las alas. Por lo tanto, esto produce una conexión empernada en las alas. También hay un cortante que genera una conexión empernada en el alma. Y destacable, bueno, que tenemos que resistir esta fuerza F, que es bastante alta, bastante elevada, esa fuerza producto del gran momento que ocurre en la cara, con pernos que trabajan por corte. Eso implica una cantidad de pernos importantes como se ven en la imagen. Y cuando se utilizan tantos pernos, la distancia donde ocurriría la rótula plástica es mucho más grande que en las otras conexiones. Eso puede complicar el diseño. Sería ideal que este tipo de conexiones se hicieran con vigas no tipo I, sino tipo H, es decir, vigas que en vez de ser IPE se hicieran tipo HEA o HEB, vigas de ala ancha, más anchas de lo que se utiliza típicamente en una viga, para que se puedan colocar pernos de mayor diámetro y reducir la cantidad de pernos. Esa quizás sería la mejor recomendación que podría existir al respecto. Bien. Vamos a continuar. Pasamos ahora a una conexión patentada. Una conexión que es la Kaiser Voltage Bracket. Una conexión donde se utiliza un bracket, que esto que es lo que estoy remarcando acá, que tiene una curvatura específica. Esta es una pieza que está prefabricada, una pieza patentada, es una pieza que la distribuye, obviamente, vamos a decir, el que tiene la patente de esta conexión. Yo no puedo inventar la figura, ya existe tal pieza. Esa pieza puede estar soldada al ala de la viga o empernada al ala de la viga, pero siempre tiene pernos en el ala de la columna. Es una especie de unión entre la end plate y la voltage flange plate, porque terminan trabajando pernos a corte en el ala de la viga y pernos a tracción en el ala de la columna. Hay todo un procedimiento de diseño y por supuesto también hay una fuerza cortante. Aquí se ven más detalles. En la parte izquierda, la serie soldada. En la parte derecha, la serie empernada. Aquí están todos los detalles, hasta el más minucioso. Y cuando uno selecciona la pieza, que lo hacemos desde una tabla, esa pieza trae, por ejemplo, una cantidad de pernos específica para el ala
y paralela a la columna. Si paralela a la viga y paralela a la columna. No hay la posibilidad de que yo configure a mi manera la cantidad de pernos, no. Hay una lista de estas piezas llamadas bracket que ya están configuradas a tantos pernos para el ala de la viga y tantos pernos para el ala de la columna. Si no me funciona una, salto a la otra. Y si ninguna me funcionara, tengo que utilizar otra conexión. Pero bueno, se ha implementado mucho y es la conocida, repito, Kaiser Bolted Bracket. Aquí están las piezas. Aquí se ven más o menos las configuraciones que existen al respecto. Pasamos a otra conexión igualmente patentada, que es la Context Connect Cell. Una conexión muy curiosa porque utiliza vigas reducidas que se fijan a una columna tubular rellena de concreto a través de unos collares, podríamos decir así, que son los elementos que están en las esquinas, y unos anillos que terminan dando el confinamiento a toda la zona, ¿no? Se ve así. Aquí están los collares. Son estas piezas que están en las esquinas y que entre ellas se genera esta otra pieza que termina recibiendo en la parte de arriba y abajo, o sea, termina haciendo una especie de sándwich y termina recibiendo a la viga reducida. Interesante, sí. ¿Funciona muy bien? También. Aquí el problema es cómo implementarla. Que sea económica, fabricar todas estas piezas o importarlas. Entonces, bueno, vemos que hay conexiones muy interesantes por un lado, pero bueno, habría que ver su aplicabilidad a nivel de campo. Pero podría decir que es la única prácticamente conexión precalificada que contempla un perfil tubular relleno de concreto. La Simpson-Strong Tie. Una conexión que ya a simple vista se ve que no es fácil. Requiere de muchas piezas, pero destacamos, por ejemplo, la siguiente. Esta pieza es la que iría siempre en la conexión del ala. Fíjense que se reduce, aquí hay una reducción de la sección como pasa en la de viga reducida. Esta sería la vista lateral, esta es la vista en planta. El objetivo es que esta zona sea un elemento cedente, que aquí se produzca la falla, y eso es lo que vemos precisamente acá, en esta conexión. Es lo que estamos viendo por acá. Aquí está la pieza. Y esa pieza termina con una T que tiene pernos unidas al ala de la columna. Además, se colocan unas placas de refuerzo, se coloca un perno para evitar digamos, lo que sería, aquí está, el reducir el pandeo de esa placa, y aquí estarían los pernos fuera ya de la zona cedente, que son estos, para terminar de generar toda la conexión. No es fácil, pero ha dado muy buenos resultados, incluso en refuerzos de estructuras existentes. Bueno, obviamente la norma tiene todo un procedimiento de diseño. Aquí se ve con mayor detalle estas piezas a las que hago referencia. Tenemos la vista en planta, la vista lateral, la vista de frente, que sería esta parte de acá. Pasamos a la Double T. Muy interesante conexión también porque es una T que se genera a partir de un perfil formado en caliente. Ejemplo, HB, HA y PE. Es decir, se corta un perfil, no puede ser soldado armado, no. Tiene que ser un perfil con una curvatura entre alas y almas porque viene de un perfil formado en caliente. Uno selecciona el perfil, ya ese perfil trae, por supuesto, un espesor de alma, un espesor de ala, y entonces se diseña la conexión tomando en cuenta que aquí hay un momento M que se traduce en pares de fuerza. Bueno, esta fuerza viene para acá, esta para acá, y
se genera todo el mecanismo de la conexión. Fuerzas en las alas de la viga, donde los pernos trabajan por corte, fuerzas en el ala de la columna, donde los pernos trabajan por tracción. Es un poco similar a la Kaiser Bolted Bracket. Pero creo que más simple porque en vez de utilizar el bracket, se utiliza una pieza T que viene de un perfil. Entonces, obviamente, eso lo simplifica. Ya por aquí, entonces, vamos viendo, evidentemente, la importancia que tiene conocer las ventajas y desventajas de cada una de estas conexiones. Vamos a seguir. Aquí se ve esa conexión, esos detalles. Puede ser de 4 pernos, puede ser de 8 pernos. Esas son las configuraciones. Aquí vemos 8 pernos en tensión, 4 pernos en tensión. Bueno, es parte de las diferentes disposiciones que esto puede tener. Vamos a ver otra conexión interesante. Pasamos ahora a la side plate. Una conexión que ya su propio nombre lo identifica. Es una conexión también patentada. La anterior no era patentada, la double T, pero esta sí. Es una conexión que requiere de agregar placas lateralmente a la columna, generándole una especie de sándwich, donde adicionalmente con unas placas en la parte superior e inferior de la viga entonces entra en un cajón que es la que le permite entonces generar toda la conexión. Se puede hacer de esta manera, donde están 2 vigas, se puede hacer de esta manera, donde la columna es la última, una columna esquinera, como lo quieran decir, y también permitiría el uso de columnas, de vigas tubulares. Es prácticamente una de las pocas, pudiera decir así, creo que es la única que permite que la viga sea tubular. Entonces es interesante esta conexión side plate. La norma tiene todo el procedimiento. Nosotros tenemos una serie de hojas de cálculo que permiten precisamente hacer esas revisiones, ¿no? Vamos a ir allá. Aquí vemos otros detalles, bueno, detalles asociados a esa conexión, imágenes que van asociadas a esa conexión. Todas las conexiones son interesantes. Vemos ahora el ensamblaje. Vemos cómo sería, traemos la viga se une en esta parte a un tramo que ya está dispuesto en la propia conexión, entonces se hace todo un ensamblaje para que esto se pueda construir. Yo diría que es aplicable, sí, es aplicable, se puede hacer, quizás mucho más fácil que una Simpson Strong Type, pero sigue siendo más complicada que las clásicas RBS, Endplate y la misma Flange Plate. Bueno, por lo menos es mi opinión muy particular. Bien. Ahora, habiendo comprendido o teniendo esta visión general de las conexiones, pasamos al siguiente punto. ¿Cuál es la filosofía de diseño? ¿Cuál es la filosofía de diseño? Vamos a pensar en ese aspecto y vamos a ir a una plantilla para poder justificar todo eso. Vamos a entender cuál es la filosofía de diseño en general. Voy a utilizar aquí una guía para poder remarcar cosas. Fíjense. Voy a dibujar una columna por acá, con sus alas, para que se vea bien. Voy a dibujar una columna y voy a dibujar una viga para que se entienda la filosofía de diseño. Perfecto. Tenemos acá la columna. Vamos a hacer ahora la viga. Vamos a decir que esta es la viga, igualmente con sus alas.
Perfecto. ¿Cuál es la filosofía? Que aquí se forme la rótula plástica a una distancia que, si la ponemos en un color, esta distancia sería SH. Aquí debe formarse, en general, el momento que llamamos MPR. Ese momento MPR, si ahora dibujamos una viga así, unifilar, pensemos que esta es la viga unifilar, pensemos ahora que el momento de la rótula plástica está aquí, en el otro extremo de la viga está aquí, este sería el momento MPR y este sería el momento MPR. Si los momentos van en sentido horario, el corte equivalente iría en sentido antihorario. Voy a llamarlo B. Simplemente B. Implica que entonces aquí hay un corte B. Bien. Eso conlleva a que en la cara de la columna haya un momento MF. De esto decimos entonces MF es MPR más el corte por SH. ¿Quién es MPR? Pudiéramos decir típicamente un factor llamado CPR por la sobreresistencia del acero, por el módulo plástico en X, por la tensión, bueno, voy a quitarlo así para que no se confunda, por el módulo plástico que es Z, por FY, que es la tensión cedente. En este caso, FY sería la tensión cedente, Z, módulo plástico, y RY sería la sobreresistencia del acero. Y CPR, en este caso, sería un factor asociado al endurecimiento. Que para este tipo de conexiones, CPR se calcula como FY más FU entre 2 veces FY, y esto siempre debe ser menor o igual a 1,20. Entonces, para un acero, por ejemplo, como A36, el RY vale 1.5, 1.50, el FY vale 250 megapascales y el FU vale 400 megapascales. Esto en términos generales. ¿Quién sería el corte? El corte es 2 veces MPR entre LH, siendo LH la distancia entre rótulas plásticas, más el corte gravitacional. Al final, MF queda como, si lo ponemos bien así, CPR RY Z por FY más 2 veces, bueno, más 2 veces CPR RY Z por FY, todo entre LH más el corte gravitacional y todo multiplicado por SH. ¿Y el corte gravitacional quién es? La carga distribuida, esta carga que estaría aquí, Q por LH entre 2. Entonces, con este procedimiento entendemos que el momento con el que se diseña la conexión es un momento que depende de la capacidad de la viga y no del momento que viene de los modelos de cálculo, del análisis que hicimos en ETAP, en CIPE, en Robot, no. Prácticamente es producto de la resistencia de la viga.
Yo, de hecho, tengo tablas donde he estandarizado conexiones para diferentes tipos de vigas. Porque como depende de la capacidad, simplemente sé que a lo mejor una IPE 360 tiene 31 milímetros de espesor, pernos de 1 pulgada, etcétera. O sea que si fuese, por ejemplo, un nameplate. Entonces, ya tenemos una solución más o menos estándar para diferentes vigas de acuerdo a la conexión que utilicemos. Este es un primer punto importante y todo eso viene dado por el concepto de que se desarrolle la rótula plástica. Eso digamos que es un primer punto que, bueno, que he querido destacarlo, que si no se forma la rótula plástica, no hay ningún mecanismo. Debe permitirse que se forme la rótula plástica y para que se forme la rótula plástica, la viga tiene que poder alcanzar su condición plástica y por eso la norma hace mucho énfasis en el control de las relaciones ancho-espesor y todo esto. Entonces, claro, ancho espesor de alas, ancho espesor de alma, que sean secciones de alta ductilidad. Ese es uno de los primeros puntos que hay que destacar para que, bueno, se comprenda todo, ¿no? Me gustaría mostrarles precisamente la conexión, más que la conexión, me gustaría mostrarles esto. Vamos a ver. Fíjense. Esta es la norma AISC 358-2016. Aquí, en este documento, es que está toda la información de estas conexiones precalificadas a momento. Toda la información detallada. Por ejemplo, la parte general, como capítulo 1, en el capítulo 2, los requerimientos de diseño. Aquí es que se habla de que esto aplica para sistemas intermedios y especiales, resistentes a momento, de la rigidez que debe haber en la conexión, de cuáles son las condiciones a los miembros, si tienen que ser perfiles armados, en columnas, en vigas, formados en caliente, qué pasa si trabajamos con perfiles tubulares, los parámetros de diseño de la conexión, factores específicos de resistencia, ubicación de la rótula plástica, momento máximo probable, planchas de continuidad, zona del panel, todo está aquí. Requerimientos de soldadura, requerimientos de los pernos y fíjense cómo aparecen entonces las conexiones, la viga reducida, la end plate, la flange plate, todas las conexiones que están acá. Todas. Aquí, por ejemplo, simplemente destacaríamos, cuando empezamos a revisar toda esta información, ya en los que serían los primeros capítulos, capítulo 2, por ejemplo, van a ver cómo empieza a generarse todas las condiciones de estas conexiones. Entre ellos, bueno, quizás en el capítulo 3 lo vamos a ver más fácil. Bueno, aquí en el capítulo 2 empieza a existir los factores que vamos a manejar para un comportamiento dúctil, un comportamiento no dúctil, la ubicación de la rótula plástica, el momento máximo probable, que es el que le he descrito, CPR, RY, FY por módulo plástico, cómo se calcula CPR y ya cuando ustedes van bajando, encontrarían entonces en cada una de las conexiones los límites de precalificación, que son los límites en los que nos tenemos que mover para que esta conexión aplique. Hay límites en vigas, en columnas, en relación viga-columna, en planchas de continuidad, en zonas del panel. Aquí están los parámetros. Todo está allí. Y muy interesante está el procedimiento de diseño. Paso a paso. Procedimiento paso a paso. Que esto es, bueno, parte de lo que nosotros hemos elaborado, obviamente, en el máster y que tiene un valor importantísimo porque, bueno, poder tener una guía completa de cómo se implementan estas conexiones, sin duda es algo importante en nuestra profesión. Igualmente, en las conexiones en Play, todas las limitaciones, todo. Aquí lo estaríamos viendo. Todas las limitaciones.
Les podría mostrar perfectamente, por así decirlo, una de esas conexiones. Vamos a ver si lo puedo mostrar acá. Simplemente denme un momento para mostrárselas y ver alguna. Vamos a ver alguna. Por ejemplo, podríamos ver la conexión, la EndPlay, la típica EndPlay 4ES, por ejemplo. O la misma, la 8ES incluso. Vamos a ver esa, ¿no? Simplemente para que aparezca una referencia. Estoy abriendo el MatCat para que vean un poco cómo se desarrolla esta conexión. Simplemente la vean por encima, para que vean el nivel de complejidad que tiene el implementar el diseño paso a paso. Bien, aquí la vemos. Fíjense, esta es la conexión. Ejemplo de conexión en Play 8S. Es una conexión de 32 páginas que tiene, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Esta conexión. Tiene toda la descripción de la viga, la columna, todo lo que vamos a utilizar. Y está todo el procedimiento paso a paso, desde los parámetros de geometría de la conexión y calidad de perno, cómo vamos a configurar todas estas variables, la formación de rótulas plásticas. Todo está acá, con el objetivo de poder llegar a definir esta conexión hasta el último ítem que nos exige la norma. Además, mezclado con el estudio de lo que sucede ya dentro del pórtico en términos de la zona del panel, planchas de continuidad, para poder llegar a la conclusión completa de esta conexión verificando todos los límites normativos. Las cargas concentradas, y así como se ha hecho esta conexión, por ejemplo, también se podría destacar una de las conexiones quizás más complicadas pudiera ser la Double T. La Double T es otra de las conexiones súper interesantes que ejecutamos. Vamos a mostrarla. Aquí estaría la Double T. Tenemos ahora la Double T. Bueno, que es una conexión igualmente de 30 páginas, todas están más o menos por allí, que tiene muchas cosas que verificar. Entonces, bueno, ya estando en la fase, obviamente, de diseño de estructuras metálicas desde el punto de vista sísmico, bueno, una vez que hemos pasado de los sistemas estructurales, hay que ir de lleno a las conexiones precalificadas a momento. Pregunto, ¿qué les parece? Preguntan por aquí, Jorge Armando Coelho, ¿esta sesión está en vivo? Por supuesto, estamos en vivo. Totalmente en vivo. Vamos haciendo una presentación completa de todo lo que implica el diseño sismoresistente de conexiones. Y estoy destacando en este caso el uso de las conexiones precalificadas al momento y mostrando ciertos ejemplos de aplicación. Bien, les pregunto qué les parece de todo lo que corresponde a estas conexiones. Vamos a ver. Espero por acá que me comenten algo en el foro. Les pregunto simplemente para saber que todos me van captando la idea, ¿no? Si todos lo entienden, me lo colocan por acá. Pero dice Diego Alejandro, vamos a ver, sí. Diego Alejandro, que no le veo el apellido, vamos a moverlo por acá. Narváez, parece muy complejo. Bueno, conceptualmente no es complejo. Lo que pasa es que cada conexión tiene un procedimiento completo de diseño que nosotros ejecutamos. Y evidentemente requiere de cumplir una serie de pasos. Nosotros, ¿cuál es la filosofía? Primero, mostrarlo a nivel teórico, entender la norma, ver de dónde vienen todas las cosas. Por otra parte,
hacer una serie de hojas de cálculo que le permita al alumno entender todas las verificaciones y revisiones. No podemos ir a un software de cálculo sin pasar por el filtro de la parte teórica. Nos dice Joan Manuel Sánchez Gómez, esto forma parte de qué máster? Del máster de estructuras metálicas y mixtas en edificación, que se los puedo colocar por acá para que, bueno, se animen. Vamos a verlo por acá. Fíjense, nosotros entramos a Sigurat, sigurat.com, entran a la parte de másteres y ahí aparecen todos estos másteres. Entonces van a ir viendo los diferentes másteres que hay en todas las áreas, en Smart Cities, en BIM Management, en Ingeniería Estructural, por ejemplo, que es el caso nuestro, está el de Project Management también, de instalaciones, etcétera. Hay una cantidad de másteres. Dentro de todos estos másteres, estoy haciendo referencia al máster internacional en estructuras metálicas y mixtas de edificación. Cuando vamos allí, bueno, van a ver, podrían solicitar el catálogo, si así lo quisieran, podrían ver el vídeo también, pero en general podrían ver el contenido académico. Y la primera parte de principios básicos, luego en la parte de naves industriales, la parte de principios básicos, bueno, obviamente tiene todo el diseño a flexión, compresión, tracción, o sea, todo lo básico que es diseñar en acero. O sea, todo lo que vemos en un curso de pregrado, pudiéramos decir así. Luego nos dedicamos a las naves industriales, que es sin duda un tema súper completo y además muy necesario en el mundo actual en el que estamos haciendo muchísimas cosas en el sector industrial. Un módulo 3 de edificios con estructura mixta, para aprender cómo se diseñan todas estas vigas mixtas, sistemas de deck, columnas mixtas, que forman parte de los edificios de estructura metálica. La parte de protección a la corrosión, al fuego, y luego el módulo 5, que es muy extenso, donde está la introducción al cálculo sísmico, los sistemas estructurales en acero, las conexiones precalificadas a momento, los ejemplos de sistemas estructurales que de alguna manera vamos generando luego de estudiar teóricamente los sistemas, las conexiones de pórticos arriostrados, el desarrollo de proyectos de edificaciones utilizando LTAOS, aplicación de software para el diseño detallado de conexiones, y luego se establece una serie de trabajos especiales de referencia donde mostramos lo que han sido tesis de grado, investigaciones, ensayos de edificios o de conexiones, toda la historia sísmica, o sea, todo un compendio de cosas, y además se hace un proyecto. Entonces, es un módulo súper completo, de unos 3 meses más o menos, dentro de todo este programa de 12 meses y 600 horas. Y me gustaría destacar que se usan, por supuesto, muchísimos programas. Y además es un máster que tiene un título de la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, la Universidad Politécnica de Cataluña, digamos, emite el título de este máster en conjunto a las empresas que participamos digamos, en su desarrollo. Entonces, bueno, quería dejarlo allí, un poco para que esto lo tomaran como referencia. Cuando uno, por ejemplo, y puedo entrar un poquito al máster simplemente para ver uno de los ejemplos también. Sí, ya les voy a mostrar algo que quisiera, que me parece también importante. Voy a entrar al campus simplemente para que vean algo de la información que se destaca allí. Voy a entrar al máster propiamente. Y cuando uno analiza toda la información, por ejemplo, vería un documento como este. Ya se los voy a mostrar. Uno de los ejemplos interesantes es el de diseño de un pórtico como este. Fíjense, el ejemplo de un pórtico especial resistente a momento.
con la aplicación del método de longitud efectiva. ¿Esto por qué lo muestro? Porque ya se han dado cuenta que las conexiones se diseñan para los sistemas resistentes a momentos. Las conexiones precalificadas a momentos forman parte de los sistemas de los pórticos intermedios o especiales resistentes a momentos. Entonces, primero hay que saber diseñar un pórtico especial resistente a momentos. Y aquí hay un documento de 72 páginas que describe el procedimiento paso a paso para diseñar un pórtico, luego una edificación y culminar, por supuesto, con el diseño de las conexiones de ese sistema. El objetivo es hacer un proyecto completo, que yo sepa aplicar la acción sísmica, modelar una estructura. Bueno, en principio modelar la estructura, definir sus materiales, las secciones, las cargas gravitacionales, aplicar la acción sísmica, establecer el sistema adecuado desde el punto de vista sísmico, ejecutar el análisis, ver la respuesta dinámica, derivas, desplazamientos, cortantes en la base, la corrección del cortante basal, ver cómo redimensionar la estructura para que cumpla la misma por resistencia y luego culminar, por ejemplo, con el diseño de las conexiones e incluso la cimentación. Entonces, toda esa fase está involucrada en este bloque de diseño sismo resistente, estudiando la parte sísmica, los sistemas estructurales, las conexiones y empleando software. De hecho, me gustaría mostrar lo siguiente. En un programa como el RAM Connection, que lo utilizamos también dentro del máster, nosotros podemos, evidentemente diseñar la conexión. O sea, un programa como el RAM Connection, por ejemplo, tiene la template. Y yo puedo ver esa template, puedo configurarla, puedo hacer todo y puedo verificar la conexión con toda la configuración que implica esa conexión y constatar o comparar, mejor dicho, los resultados del software con la hoja de cálculo. Ese es uno de los aspectos importantes. Fíjense cuando le decimos considerar provisiones sísmicas, falla. Si le quito consideración de provisiones sísmicas, cumple. Eso ya nos dice que considerar las provisiones sísmicas conlleva a una serie de aspectos, relevantes. Aquí fallan cosas, entonces tengo que empezar a configurar. Mira que a lo mejor el espesor de la placa no puede ser 2.22 centímetros, sino que tiene que ser 3.1 centímetros. Entonces, ya por allí voy configurando. Además, voy a considerar en este caso que los pernos no sean 3/4. A lo mejor los pernos sean 1 pulgada a 490 o a 325. Por poner cualquier cosa. Vamos a ir bajando acá y voy a decir, vamos a buscar pernos de 1 pulgada a 490. Bien. Claro, si entramos aquí a los resultados, por así decirlo, rápidamente la verificación nos diría dónde hay problemas. Distancia horizontal al borde, no está cumpliendo. Todo esto está cumpliendo. No está cumpliendo la profundidad de la viga, por ejemplo, para los límites de precalificación. Fíjense, es 33 y debería ser el valor mínimo 3493. Eso implica que si yo debería cambiar la viga a una IPE 360. Todo está acá. Pero claro, poder ver toda esta verificación que hace un software como el RAM Connection para que luego me dé, fíjense, me dé estos aspectos, porque yo lo puedo ver acá, voy a volver a entrar. Y fíjense cómo, por ejemplo, yo aquí en la derecha tengo detalles en 3D y tengo el DXF. Yo aquí en un programa como este voy a tener el detallado. Pero tuve que haberla verificado, evidentemente. Entonces, para poder llegar al uso adecuado de una herramienta como el RAM Connection, que me da verificaciones normativas y detallado,
primero tengo que entender cómo se diseña la conexión. De lo contrario, no tendría sentido. Bien. Vamos a ver qué me comentan por acá. Por acá me preguntan costo del máster. Bueno, ya tendrían que ponerse en contacto. Pueden dejar su información allí. Igualmente les voy a dejar mi correo por si les interesa alguna información y yo la puedo canalizar. Se los dejo a todos. Eliud.Hernández. Se los dejo a todos. Permítanme un momento. Vamos a ver. Sí, estaba por acá. Esperen un momento. Sí, Eliud.Hernández, si ustedes lo pueden anotar todos, arroba e-sigurat.com. También pueden anotar el de Inesa, también si quieren, pero sería eliud.hernández arroba e-sigurat.com. Bien, vamos a ver. Permítanme un segundo para ver si puedo ver las preguntas. En el caso de una nave industrial, debo diseñar las conexiones precalificadas tomando en cuenta que se trate de un IMF. Por lo general, en el caso de una nave industrial, lo ideal sería clasificar ese sistema como un sistema ordinario. Emplear factores de reducción de respuesta relativamente bajos, menores a 3, y evitar la colocación de conexiones precalificadas al momento porque es muy complicado disponer ese tipo de conexiones en naves. Pero bueno, esto lo discutimos y mostramos ejemplos de aplicación obviamente en el máster. Bien. Luego, ya para finalizar, ya para cerrar, las conexiones en pórticos especiales con arrastramientos concéntricos. Estas conexiones, bueno, tienen una situación muy particular. Esto lo voy a poner como una especie de extensión de lo que venía a presentar hoy acá. Se diseñan para la máxima capacidad, atracción y compresión de los arrastramientos. No, es decir, análogo a lo que pasaba en las conexiones precalificadas al momento, las conexiones de arrastramiento se diseñan para lo que resiste el arrastramiento. Hay que determinar los modos de falla de esa conexión, típicamente fuera del plano. Para ello se requiere de que haya de alguna manera una especie de gusset plate flexible con esta distancia 2T, dejando que sea capaz de rotar de alguna manera el arrastramiento allí y que eso genere una especie de articulación. Vemos algunos detalles de esas implementaciones del 2T, más detalles de esa implementación del 2T, incluso con perfiles tubulares. La norma obviamente establece una serie de limitaciones de las conexiones viga-columna-arrastramiento, que básicamente se enfocan en que la conexión viga-columna o está a momento o está articulada, preferiblemente articulada. Vemos algunos detalles de las conexiones típicas utilizando una plancha nodo y unión simple en la viga. Cuando se dice unión simple en la viga es una unión articulada en la viga. Vemos que esa articulación se puede dar a una distancia que es justo finalizando la placa nodo. Otras maneras también de hacerlo sería esta, con ángulos de conexión de la placa nodo y en el alma de la viga. Vemos otros detalles también. Más detalles de ese tipo de conexiones. El uso de una herramienta como el RAM Connection para poder diseñar adecuadamente estas conexiones de sistemas arrastrados especiales
y sometidos a grandes acciones sísmicas, perdón. Vean cómo se respeta el 2T aquí, cómo se respeta el 2T por acá. Aquí esta es otra manera y aquí se respeta el 2T. Todas estas conexiones las hacemos en Run Connection y obviamente hay una verificación de hojas de cálculo. Detalles de estas conexiones. Muy interesante, sin duda. Conexiones inadecuadas porque no se pueden tener soldaduras y pernos trabajando en el mismo plano. Conexiones para que el pandeo se dé en el plano y no fuera del plano. Cómo se maneja todo lo que es el ancho efectivo de Whitmore para el diseño de la placa nodo por cedencia. También revisiones de esta placa nodo por compresión, porque finalmente reciben una fuerza axial de compresión y hay que revisar el pandeo de esa placa nodo. Diferentes modos de falla. Cuando la falla se da en el elemento, la derecha, y la falla se da en la gusset plate, que es la parte ideal. De hecho, lo vemos en el diagrama de histéresis como en la parte donde cede la gusset plate es mucho mejor que cuando cede el perfil. Y además el método de fuerza uniforme, que es el que permite descomponer las fuerzas para saber cuánta fuerza cortante y horizontal llega en la unión de la placa nodo con la columna y la placa nodo con la viga. Todos esos procedimientos los tenemos en hojas de cálculo. Y asimismo conexiones también de pórticos con arrastramientos excéntricos. Es algo similar, pero tienen su particularidad porque entonces se produce una excentricidad en la viga enlace y eso conlleva a una conexión que típicamente tiene esta placa de refuerzo de la placa nodo. Asimismo hay una serie de, digamos, rigidizadores que permiten darle mayor capacidad a la viga y evitar, de hecho, una falla frágil. Todas estas implementaciones son de estudio teórico, de aplicación con hojas de cálculo y de revisión a través de software. Y aquí vemos algunos detalles constructivos, planos asociados a este tipo de detalles, ¿no? Y bueno, esas hojas de cálculo igualmente se desarrollan. Ya como punto final la puedo mostrar para que quede ya como una especie de cierre. Voy a mostrar ya en el cierre de esta sesión lo que sería la conexión, por ejemplo, empernada de un arrastramiento con plancha extrema y gusset plate. Voy a mostrar, por ejemplo, una de ellas para que se vea básicamente cómo se implementaría este tipo de conexiones. Y bueno, y hacemos el cierre de la sesión, que creo que ha sido bastante interesante. Aquí lo vemos, una conexión de arriostramiento que está a la junta viga-columna utilizando una plancha extrema y una plancha nodo o como se le conoce gusset plate. Y bueno, evidentemente esto requiere, como siempre, un procedimiento paso a paso para diseñar esta conexión que luego se modela en los diferentes software de cálculo de conexiones que tenemos. Entonces, se establecen todas las condiciones para validar con el efecto de apalancamiento y tener entonces las placas que se requieren en esa situación. De hecho, aquí está el método de fuerza uniforme para determinar las fuerzas precisamente y diseñar las soldaduras requeridas. Bien. Entonces, bueno, les agradezco la participación y estaremos muy pendientes entonces para hacer nuevas sesiones, hacer nuevas cosas y bueno,
ha sido un gusto para mí estar en esta más de una hora aquí compartiendo con ustedes. Que tengan un excelente día y nos mantenemos en contacto.